Las cargas de caballería más espectaculares y decisivas de la historia. La historia militar es impresionante, interesante y sumamente importante. Dice una frase: no estoy seguro si la paz es una época entre las guerras o la guerra es una época entre la paz, porque el mundo ha estado en guerra desde que el ser humano es humano, y quizás sea una pregunta que muchos hayan hecho en algún momento: ¿por qué la guerra y no la paz? ¿Por qué el ser humano ha necesitado de la guerra? ¿Es acaso el ser humano la única criatura guerrera? La respuesta es no. El ser humano no es el único animal que hace la guerra, o que al menos combate por su supervivencia, sino que la vida misma es una lucha de supervivencia. Hay especies de animales que se organizan para poder enfrentarse a otros, para poder cazar a sus presas, y estas a su vez también forman grupos que sirven para defenderse de los depredadores, sobre todo para defender a los más débiles e importantes de sus manadas o grupos, los menores, los cachorros, aquellos que por ser vulnerables son los más susceptibles a ser alimento de las bestias. Pero el ser humano quizás sea la única de las especies en la Tierra que ha desarrollado la guerra a tal punto que la ha convertido en todo un arte, y que se ha organizado, que ha inventado nuevas armas, nuevas tácticas, y ha hecho uso de la estrategia, de la inteligencia que la naturaleza le ha dado, para volcarla en mejores maneras de exterminarse entre ellos. Hay eventos que cambian la historia, hay acciones militares que cambian el resultado de una batalla, inclusive de la guerra. Y entre las acciones militares más épicas, más hermosas, en lo grotesco que pueden llegar a ser, son sin lugar a dudas las cargas de caballería. El ser humano comenzó a usar otros animales para la guerra, y uno de los compañeros predilectos del ser humano es el caballo. Ver las cargas de caballería debió de ser en su momento impresionante, tanto para quienes las observaban a lo lejos como quienes las veían de cerca, produciendo pánico, miedo, terror incluso. De solo imaginar que cientos e inclusive en algunas épocas miles de jinetes se acercaban a ti en medio de un grito de guerra, apuntando sus lanzas o sus espadas en tu contra, debía de ser verdaderamente imponente. El objetivo de las cargas de caballería era el destruir la moral del enemigo, dividir sus fuerzas, el de acabar con las formaciones, el de producir un enorme caos que pudiera socavar la determinación del enemigo de seguir peleando. Existiendo entre la caballería varios tipos con funciones específicas cada una de ellas: la caballería ligera, la caballería pesada y la caballería de choque. En este video veremos cuáles fueron las cargas de caballería más impresionantes y decisivas de la historia. Sin más que decir como introducción, comencemos. Número 1. La carga de caballería de los húsares polacos en 1683. Europa se encontraba en una situación difícil. Los turcos otomanos tenían asediada la ciudad de Viena, una de las entradas al interior de Europa que los otomanos habían intentado varias veces tomar. Sabían que, si Viena caía en manos de los otomanos, Europa estaría a merced de los turcos, y podría ser el principio de una invasión que expandiera el Islam en todo el continente. Ya en 1529 el sultán Suleimán el Magnífico había asediado Viena. El asedio debió de terminar por las malas condiciones climáticas que reducían la efectividad de sus armas y el movimiento de sus tropas, de manera que debió de retirarse para 3 años después, en 1532, intentar nuevamente el asalto a la ciudad. Sin embargo, no se concretó por el hecho de que Viena estaba reforzada por tropas del emperador Carlos V, de modo que debió de desistir de este intento. Pero los otomanos pocas veces olvidaban su objetivo cuando lo tienen en mente, y debieron de intentar una vez más hacerse con la preciada ciudad bajo el reinado del sultán Mehmed IV, convencido por su gran visir Kara Mustafa Pachá de defender a sus aliados húngaros del ataque del Sacro Imperio Germánico. Comenzaría la campaña por la toma de Viena. En aquel entonces el emperador del Sacro Imperio Germánico era Leopoldo I. El Imperio Otomano declararía formalmente la guerra al Sacro Imperio Germánico en agosto de 1682. En un mal momento, porque se acercaba el invierno. Leopoldo I había además alcanzado a reunir a sus tropas para la defensa de la ciudad, y había forjado una alianza con la Mancomunidad de Polonia-Lituania, también con Venecia y el Papa Inocencio VI. El acuerdo con el rey de Polonia-Lituania, Juan III Sobieski, establecía que el Sacro Imperio iría en auxilio de los polacos si los otomanos atacaban Cracovia, y los polacos lituanos defenderían la ciudad de Viena en caso del ataque otomano. 40.000 soldados tártaros llegarían a la ciudad de Viena en julio de 1683. Este número doblaba al número de defensores que Leopoldo había desplegado en la ciudad,
Los primeros combates obligaron a Leopoldo a retroceder hacia Linz con parte de la población vienesa. Pero la ayuda ya venía en camino. El rey Juan III Sobieski partió para apoyar a sus aliados honrando el tratado, inclusive dejando su propia ciudad vulnerable al partir personalmente de Cracovia el 15 de agosto. El 12 de septiembre, la Alianza o Liga de Naciones Cristianas se reunió a las afueras de Viena, comandados por el propio Juan III Sobieski, junto con otros príncipes y reyes a excepción del rey Luis XIV, que había apoyado el ataque turco al corazón de Europa. Aunque la alianza era poderosa, no estaba a la altura de acuerdo con el pensamiento del mando otomano con el ejército que sitiaba la ciudad, pues aún tenían la superioridad numérica y en piezas de artillería, de manera que Kara Mustafa Pachá no se preocupó por ordenar formaciones de batalla. Un error que costaría la vida del propio comandante otomano al ser ejecutado días después de la batalla por órdenes del fúrico sultán. Los húsares alados que comandaba Juan III Sobieski comenzarían una demoledora carga a las 6 de la tarde compuesta por 4 grupos, 3 de ellos de caballería polaca y uno de caballería del Sacro Imperio, la considerada como la mayor carga de caballería en la historia, ante la alegría de la infantería aliada que pudo presenciar esta maravilla de la historia militar. Alrededor de 18,000 jinetes cargaban desde una colina cuesta abajo en contra de los enemigos. Debió de ser todo un espectáculo para quienes pudieron presenciarlo, con una variedad de emociones, de alegría y de júbilo por parte de los aliados, de desesperación y de miedo por parte de los enemigos otomanos, quienes veían acercarse con aquellos atuendos a esa tremenda cantidad de jinetes que destrozarían sus líneas y masacrarían al ejército otomano. 3,000 de los jinetes, que eran lanceros pesados polacos, eran dirigidos personalmente por el rey de Polonia. La carga propició la huida desesperada de los otomanos y se dirigió hacia el campamento del comandante otomano Kara Mustafa Pachá, mientras que la guarnición vienesa salía de las murallas para unirse al ataque. Esta carga de caballería no podía ser descrita de otra manera más que épica o legendaria. La cristiandad se había salvado, Europa se había salvado, gracias a esta inmortal carga que fue decisiva, pues en menos de 2 horas de haberse producido la carga, los otomanos se encontraban en franca retirada. Sobieski parafrasearía a Julio César diciendo: "Venimus, vidimus, Deus vicit", es decir, venimos, vimos y Dios venció. También le relataría a su esposa en una carta que el general Starhemberg lo abrazó y besó llamándolo su salvador. Esta carga de caballería sería la inspiración de Tolkien para la carga de los Rohirrim en El Señor de los Anillos. Número 2. La carga de Elo. El año es 1807. Napoleón se enfrenta al ejército ruso cerca de Polonia en la población de Elo. Esta vez la Grande Armée no tendría las cosas fáciles. Napoleón ya había derrotado a los rusos en varias de sus campañas. La más memorable fue en 1805 en la batalla de Austerlitz o de los 3 emperadores, en donde había aniquilado a los austríacos y a los rusos. Pero esta ocasión la victoria parecía escapársele por primera vez a Napoleón de las manos. El ejército ruso tenía un nuevo comandante, el general Benningsen, que a diferencia del anterior, el general Mikhail Kamensky, un hombre de avanzada edad que no estaba en condiciones de enfrentarse a Napoleón, solo se retiraba, inclusive dejando a Polonia en manos del enemigo. Pero ahora era diferente. Benningsen tomaría la ofensiva, buscando adelantarse al ejército napoleónico y sorprenderlos atacando el primer cuerpo del ejército comandado por el mariscal Bernadotte. Pero como era habitual en Napoleón, quien se adelantó a los planes del enemigo, ordenó a Bernadotte que se retirara ante las fuerzas de Benningsen, intentando adelantar el grueso del ejército para adelantarse a los rusos, pero no cayeron en la trampa. La batalla comenzaría en febrero de 1807, teniendo los rusos la ventaja, pues el ejército francés estaba disperso. No se sabe con certeza el porqué de este error. Quizás es por el clima nevado o por la confianza que Napoleón tenía al haber derrotado a los prusianos tan fácilmente en las batallas de Jena y Auerstedt. De manera que Napoleón en aquel momento tenía problemas para concentrar a sus tropas sobre el enemigo. Los primeros en llegar a reforzar al emperador fueron Murat y Soult. Después llegaría el mariscal Augereau, concentrando con ello 45,000 soldados en total, mientras que los rusos lo superaban en número al tener 67,000 efectivos en batalla, con 460 cañones preparados contra los 200 franceses. La batalla comenzó cuando las tropas francesas avanzaron hacia la población de Elo para tomarla,
un hecho que no se sabe con certeza si fue orden de Napoleón o la indisciplina de las tropas que, sumidas en escaramuzas, no lograron ser contenidas por el mariscal Soult ni por Murat. Pues Napoleón prefería supuestamente esperar a que llegaran los refuerzos, pues esperaba la llegada de Ney y de Davout con alrededor de 30.000 soldados, sumadas las fuerzas de ambos mariscales. Esto dio pie a un combate sanguinario que se extendió hasta la noche con 4.000 bajas en cada lado enemigo, hasta que Bennigsen ordenó al ejército ruso retirarse un corto estrecho, haciendo que los franceses mantuvieran el control del pueblo. Ese primer día fue un encarnizado combate que tuvo a rusos y franceses luchando por la posesión del pueblo de Eylau, con actos destacados de valor por parte de ambos ejércitos. En algunos momentos los rusos se hacían de las posiciones, después eran repelidos de nuevo por los franceses, y así continuaba la batalla. El segundo día fue aún más desastroso para los franceses. La intensa tormenta de nieve imposibilitaba la vista del enemigo, y Augereau, que ya se encontraba enfermo, con ayuda inclusive para subir a su caballo, se internó en la intensa nevada sin saber hacia dónde se dirigía, justamente al centro del ejército ruso, recibiendo disparos de enemigos y amigos, dirigiéndose justamente a la batería rusa compuesta por 70 cañones. Con esta acción las tropas de Augereau fueron prácticamente destruidas. Bennigsen aprovechó esta oportunidad y lanzó el ataque ruso sobre el centro francés, destrozándolo. Augereau regresaría con el remanente de sus tropas al pueblo de Eylau para ser sorprendido por la infantería rusa. El propio Napoleón, que se encontraba en la torre de la iglesia usándola como puesto de mando y viendo la acción, estuvo a punto de ser capturado. Sin embargo, llegaron a tiempo miembros de la Guardia Imperial, su escolta personal, que Napoleón había enviado para contener el avance ruso, logrando repeler al enemigo. Sin embargo, el centro francés estaba prácticamente destruido, de modo que Napoleón tomaría la decisión de ordenar una carga de frente, con Murat a la cabeza. Una de las cargas más grandes e impresionantes de la historia, con 11.000 jinetes que cargaban contra el ejército ruso, apoyados por la Guardia Imperial, que por primera vez entraba en combate, siendo la única unidad intacta de todas. La carga de caballería resultó todo un éxito, barriendo a la infantería rusa alrededor de Eylau, dividiéndose posteriormente en dos alas. Una de ellas atacaría por el flanco de la caballería rusa y la otra auxiliaba a Augereau, quien había resistido el embate de la infantería rusa. Posteriormente, y no satisfechos con estas acciones, la caballería se reagruparía para atacar ahora el centro del ejército ruso. Después de la primera carga, volvió a reagruparse. En esta maniobra, Murat perdió alrededor de 1.500 soldados de caballería bien entrenados, pero logró evitar la victoria rusa y retrasarlo lo suficiente hasta la llegada del mariscal Davout al campo de batalla. Las cargas de caballería efectuadas por Murat aquel día salvaron a Napoleón y al ejército francés de una muy posible derrota, retrasando lo suficiente al enemigo y destrozando sus formaciones, hasta la llegada de los refuerzos franceses, que lograron poner en retirada al ejército enemigo. Pero ¿a qué costo? La batalla de Eylau es recordada por ser la batalla en donde se produjo una enorme carga de caballería, que es considerada una de las más grandes y épicas de la historia, demostrando la importancia de la caballería en una batalla, siendo decisiva para obtener la victoria. Aunque también fue una de las batallas más sangrientas de la historia, los franceses habían conservado el campo de batalla, un lugar repleto de nieve, de sangre y de cadáveres. Número 3. La carga de Rossbach, 1757. Esta carga de caballería se produciría en el contexto de la Guerra de los 7 Años, en la batalla de Rossbach, el 5 de noviembre de 1757, en donde se enfrentaría el rey Federico el Grande a una fuerza superior combinada del Sacro Imperio Germánico y Francia, pues la alianza concentraba más de 60.000 soldados, mientras que Federico solo contaba con poco más de 20.000, es decir, estaba sobrepasado de 3-1. Las acciones de aquella batalla comenzaron alrededor de las 15:15 horas, cuando la artillería prusiana abrió fuego sobre el enemigo. La caballería prusiana se posicionó en el flanco derecho del ejército aliado y desató una carga al mando de Federico Guillermo von Seydlitz. Esta acción tomó desprevenido al ejército imperial y al francés, que aún no se habían desplegado, y estaban en columnas, derrumbándose ante esta impresionante carga. Las tropas imperiales terminaron por huir, y como la infantería francesa no pudo desplegarse, solo 7 batallones pudieron hacerle frente a la infantería prusiana, que pronto puso al enemigo en retirada. A las 17 horas la batalla había terminado con un saldo de pérdidas por parte de los aliados verdaderamente impresionante. El ejército de Federico el Grande había sufrido apenas 500 bajas,
mientras que el ejército enemigo había sufrido alrededor de 10.000 bajas, 5.000 muertos y otros 5.000 hechos prisioneros. Esto propició el avance de Federico el Grande hacia Silesia y la posterior victoria en la batalla de Leuthen. Número 4. La batalla de Minden. Precisamente y siguiendo con el tema de la Guerra de los 7 años, tenemos una de las cargas de caballería más desastrosas. Si en el anterior número vimos un ejemplo de cómo usar la caballería para ganar una batalla, en esta veremos cómo usar la caballería para perderla. La batalla de Minden se produjo entre la alianza de los sajones y franceses contra la alianza anglo-hanoveriana el 1 de agosto de 1759. Los franceses se dispusieron a cargar con la caballería en contra de la infantería anglo-hanoveriana, que avanzaba aislada, de manera que al ver la carga de caballería, la infantería disparó por filas, destrozando la primera línea de la carga y retrasándola, de manera que la segunda línea de caballería, que intentaba evitar los cadáveres de caballos y de soldados en el campo, disminuyeron la velocidad y por ende entró el caos. Recibiendo numerosas bajas ante el disparo de la fusilería anglo-hanoveriana y de la táctica de disparo por filas, no comprendiendo su error, se ordenó una nueva carga de caballería con 22 escuadrones que sufrieron el mismo destino, siendo detenidos y repelidos a base de disparos de fusilería por filas y de las bayonetas de los soldados. Ante la resistencia de la infantería, de nuevo los franceses buscaron una nueva carga de caballería, ahora 18 escuadrones de caballería francesa de élite, considerada la mejor del mundo. Cargaron ahora no frontalmente, sino con la intención de golpear el flanco izquierdo del enemigo y su retaguardia. Al principio el choque fue brutal y la caballería se replegó para una nueva carga, pero ahora la infantería enemiga se había reorganizado y a pesar del arrojo y valor de los franceses volvieron a ser repelidos por la infantería anglo-hanoveriana. Con la caballería destrozada y el centro expuesto, los franceses estaban a punto de sufrir un desastre, de manera que viendo este hecho, el duque Fernando de Brunswick, el comandante del ejército anglo-hanoveriano, envió la orden a Lord Sackville, que había permanecido en la reserva, que cargara contra los franceses antes de que tuvieran la oportunidad de reagruparse. Sin embargo, Lord Sackville no hizo caso de esta orden, diciendo que no rompería la formación y que las órdenes debían de ser erróneas. El duque de Brunswick, impaciente al ver la inacción de su subordinado, envió la misma orden al marqués de Granby, quien mandaba la segunda línea. Este actuó con rapidez, pero el tiempo que habían perdido hizo que perdieran la oportunidad de dar un golpe definitivo a los franceses, que se habían reagrupado. Los franceses seguían enviando cargas de caballería intentando redimir su reputación, pero todas infructuosas y con resultados nefastos. La victoria estaba clara para los anglo-hanoverianos. Los franceses se retiraron del campo de batalla a las 11 de la mañana, con la catastrófica pérdida de 8.000 soldados, mientras que la alianza anglo-hanoveriana solamente había perdido 1.300. Fernando de Brunswick había logrado su objetivo de expulsar a los franceses de Hannover. La conducta de Lord Sackville en la batalla fue motivo de un consejo de guerra, que lo declaró culpable de no haber obedecido las órdenes del duque Fernando y por lo tanto no apto para servir en el ejército. Número 5. La carga de los Scots Greys en Waterloo y la desastrosa carga del mariscal Ney. En Waterloo se producirían cargas de caballería importantes y sería también una de las batallas en las que podemos tener ejemplos de cargas de caballería bien empleadas y mal empleadas, determinando así el resultado de la batalla, pues es necesario saber en qué momento lanzar las cargas de caballería, en el momento adecuado y decisivo para que tengan el mayor efecto en la moral del enemigo y puedan resultar en la devastación de las formaciones enemigas o en la destrucción de su artillería. La carga de los Scots Greys, unidades de élite del ejército inglés, sería de gran relevancia en las acciones ocurridas en esta batalla decisiva, en donde se jugaba el destino de Europa. La carga de caballería sería ordenada por Lord Uxbridge, 2 brigadas de caballería pesada, la Household, dirigida por Lord Edward Somerset, cargó al oeste de la carretera de Bruselas, combatiendo en contra de los coraceros franceses que habían avanzado con la infantería. Sin embargo, fueron repelidos y el mismo Lord Edward moriría en esa carga de caballería. Después se produciría una segunda carga conocida como la carga de los Scots Greys, quienes hicieron estragos en las divisiones francesas Marcognet y Doncelot. En esta carga los franceses perderían 2 águilas, es decir, emblemas del ejército napoleónico de gran relevancia.
Esta pequeña victoria de los ingleses tuvo un alto costo, ya que acalorados con el éxito de la carga, continuaron de frente hasta alcanzar la gran batería francesa, sufriendo un contraataque por parte de los coraceros franceses y los lanceros de Jacquinot. Fue en este combate que moriría Ponsonby, el comandante de la caballería de los Scott Grays, y también Sir Thomas Picton, perdiendo casi el 90% de sus fuerzas para el final del día. Pero con esta carga de caballería los ingleses habían logrado detener el ataque del cuerpo francés, a costa de grandes pérdidas. Otra de las cargas de caballería producidas en Waterloo fue la desastrosa carga de caballería dirigida por el mariscal Ney. Una carga desastrosa que comprometió a la caballería francesa y que pudo ser determinante para la derrota del ejército napoleónico, pues Ney ordenaría una carga de caballería suicida en contra de los cuadros ingleses. Wellington había ordenado que su infantería se reorganizara, de manera que el movimiento de la infantería que Wellington hizo confundió a Ney, que pensó que el enemigo se retiraba, de manera que ordenó la carga para perseguirlos. En aquel momento Napoleón había abandonado el campo de batalla momentáneamente, de manera que no se percató de la acción de su subordinado, hasta que ya era demasiado tarde. Los ingleses, prevenidos del ataque de Ney, formaron los cuadros, una formación defensiva que dejaba a la caballería vulnerable ante la infantería. Los cuadros ingleses abrieron fuego contra la caballería francesa, destrozándola. Esto privó a Napoleón de la caballería para usarla en algún momento crítico de la batalla, en mejores circunstancias que desperdiciada por una carga suicida como la de Ney. Posteriormente, al verse superado, Ney le pediría a Napoleón refuerzos, a lo que Napoleón, disgustado, diría: a no ser que los fabrique, ¿de dónde quiere que los saque? Número 6. La carga del escuadrón Savoia en 1942. La considerada como última carga de caballería en la historia, al menos la última que fue determinante o de utilidad en una batalla, pues ya avanzado el siglo XX, la guerra mecanizada de los tanques y carros había reemplazado a la caballería. Pocas veces se producirían cargas de caballería en la Segunda Guerra Mundial. Todavía algunos miembros del Ejército Rojo, antiguos cosacos y aliados, cargaban contra los alemanes con variada efectividad, como la carga que se produjo en 1941, cuando los soviéticos defendían Moscú. La caballería de la Guardia Soviética cargaba en contra de los alemanes en combinación con los tanques de guerra, pero no llevaban lanzas o sables, sino armas antitanque. Poco antes, en 1939, 200 jinetes polacos cargaron contra unos desprevenidos soldados alemanes que se vieron obligados a retirarse a un bosque cercano, perdiendo a 11 de sus compañeros. Una unidad de reconocimiento, más no un panzer, puso en retirada a la caballería, salvando a los soldados de pérdidas mucho mayores, lo que propició el mito de la caballería polaca cargando con sables y lanzas en contra de tanques alemanes. Pero esta carga de caballería no sería soviética, sino en contra de los soviéticos, pues se produciría en una batalla italo-soviética, en Izbusenskij, entre la conjunción de los ríos del Don y Jopior. Las fuerzas de Mussolini se retiraban del ataque soviético, el octavo cuerpo se batía en retirada y Mussolini, para evitar un desastre mucho mayor, mandó al regimiento de la Savoia Caballería, compuesta de 700 jinetes, a proteger la retirada de sus compatriotas. La carga resultó un éxito, derrotando a una fuerza que los triplicaba en número, produciéndose 250 bajas en el ejército soviético, capturando a 300 más, perdiendo a 32 hombres y 100 caballos. Gracias a esta acción, los miembros del octavo ejército pudieron retirarse a salvo del enemigo. Esta es una de las últimas cargas de caballería en la historia, y la última considerada como exitosa. Número 7. Carga de la caballería ligera en la batalla de Balaclava en 1854. Una de las cargas de caballería más desastrosas de la historia fue protagonizada por los británicos en la batalla de Balaclava, producida el 25 de octubre de 1854, en la guerra de Crimea contra el ejército ruso. El desastre ocurrió por una confusión en la comunicación de las órdenes, lo que hizo que la caballería atacara una posición enemiga equivocada, perdiendo más de la mitad de sus efectivos, como un ejemplo de incompetencia militar y lo que puede ocasionar. Solamente pudo sobrevivir el resto de la unidad gracias a la intervención de la caballería francesa. La carga se llevó a cabo por la caballería ligera británica, formada por regimientos de lanceros, de dragones y de húsares a las órdenes del Lord Cardigan. Junto a ellos cargaba también Scott Grays, dragones irlandeses de la Guardia y dragones de Inniskilling. El mando de la caballería estaba en manos de Lord Lucan, quien recibiría las órdenes del comandante en jefe del ejército, Lord Raglan, de avanzar con la caballería hacia el frente.
que persiguieran al enemigo e intentaran impedir que retiraran sus cañones. De inmediato, Lord Cardigan dirigió a más de 600 jinetes directamente a través del valle entre la colina de Fedyukin y la de la Calzada, un valle que el poeta Alfred Tennyson denominaría el Valle de la Muerte. La Orden de Reglan se refería a un reducto que se encontraba a la derecha del valle que los rusos habían tomado de los aliados turcos. Pero Lucan interpretó que se refería a las baterías rusas al fondo del valle, más de 1 kilómetro lejos del objetivo real. Lo que hicieron en esta equivocada maniobra fue recibir el fuego de artillería y de fusilería de los rusos por todas partes. Según narra Cardigan en su discurso, la mayoría de los oficiales, a excepción de unos cuantos, habían muerto o habían sido heridos. Este ataque hizo que se perdiera casi la totalidad de la caballería ligera británica de húsares, dragones y lanceros. En un ataque suicida en contra de un nutrido contingente de infantería y artillería rusa. Para colmo de males, los rusos estaban posicionados en terreno alto, lo que dificultaba a la caballería subir para alcanzar su objetivo. Termina la carta diciendo que aquel destacamento que pudo regresar de aquel infierno fue por la divina providencia, porque se salvaron de milagros de una muerte que era, de acuerdo a la situación, más que segura. Esta carga, que estuvo llena de muertos y que resultó inútil, le harían expresar al general francés François Bosquet: «Es magnífico, pero esto no es la guerra». Se dice que al ver esa caballería británica cometer ese brutal error, los rusos pensaban que estaban ebrios, que los jinetes habían abusado del alcohol, y para que un cosaco piense que estás ebrio para cometer un acto tan estúpido, en realidad debió de ser una de las cargas más absurdas y desastrosas de la historia. Pero como siempre, la propaganda británica ha hecho que se considere esta carga como una acción de gran heroísmo. Sin embargo, los líderes de estas acciones fueron criticados y no se libraron de la polémica. Lucan culpaba a Reglan del desastre y a su ayudante muerto en aquella batalla, Nolan, logrando escapar de la culpabilidad de estas acciones. Número 8. La carga de Paredón, Coahuila. En el contexto de la Revolución Mexicana, los villistas, es decir, el ejército que Francisco Villa dirigía en el norte del país, conocido también como la División del Norte, la caballería era su fortaleza, dirigiendo a los conocidos como los Dorados de Villa, un contingente de jinetes que sería la pesadilla del ejército federal. No por nada a Villa también se le conocía como el Centauro del Norte. Una de las más fabulosas cargas de caballería se produciría precisamente en Paredón, Coahuila, después de que el ejército federal hubiese destruido varios kilómetros de vías de ferrocarril que conectaban a las ciudades de Torreón y Saltillo. Precisamente en la estación de Paredón se preparaba un contingente para detener a los villistas, que fue sorprendido por la División del Norte, quienes cabalgaron por 45 kilómetros de la estación Hipólito, realizando una carga de caballería demoledora de 8,000 jinetes, mientras que 2,000 restantes cortaron la retirada del ejército federal hacia Saltillo. Los federales no pudieron contener a la División del Norte, que había atravesado sus líneas, sin usar siquiera infantería o artillería. Con la sola carga de caballería habían logrado en menos de una hora destrozar al ejército enemigo. Ante esta estrepitosa derrota, la guarnición que esperaba en la ciudad de Saltillo decidió abandonar sus posiciones y dirigirse a San Luis Potosí, dejando la ciudad en manos de los revolucionarios y sin prestar batalla. La línea de los jinetes estaba desplegada a un largo de 4 kilómetros. Cuando los federales los vieron llegar, no creían lo que veían. 8,000 jinetes iban a toda velocidad en su contra. Llevaban todo tipo de armas, carabinas, revólveres y machetes. La polvareda que levantaron era asombrosa. Los gritos de guerra frenéticos no les dio tiempo más que de efectuar algunos disparos cuando se vieron superados por la caballería. Los que quisieron huir fueron sorprendidos por los 2,000 jinetes restantes que cortaban la retirada. Algunos tomaron el tren a toda velocidad para retirarse y con las ametralladoras del tren causaron algunos estragos en la caballería. Pero los jinetes lanzaron granadas que descarrilaron el tren, y en tan solo media hora Villa había tomado Saltillo. La caballería de la División del Norte era impresionante y muchas batallas se ganaron por su causa. Sus participaciones fueron decisivas tanto en esta batalla como en la de Zacatecas, muy a pesar de Carranza, que necesitaba de Villa y de su División del Norte, pero no estaba de acuerdo con las ideas de Villa y su popularidad que eclipsaba la suya. En los sucesivos enfrentamientos, ahora entre Villa y Obregón, conociendo la amplia superioridad de Villa en su caballería, Obregón utilizó las trincheras que reducían la efectividad de la caballería villista, terminando finalmente con el movimiento villista, que dejó de ser una fuerza suficiente para enfrentamientos abiertos, volviendo a usar tácticas de guerrilla.
El avance de las armas y sobre todo el uso de los carros blindados, de los tanques de guerra, puso fin a la época de las impresionantes cargas de caballería, que solían ser decisivas en el momento adecuado, como lo hemos visto a lo largo de este video. Y también, si es que no se sabían utilizar, podían ser todo un desastre. La caballería era un recurso eficaz para romper formaciones y para debilitar la moral enemiga, pues la movilidad de la caballería podía sobrepasar al enemigo y flanquearlo, tomándolos desprevenidos. También para rodear al enemigo y atacar por la retaguardia sus formaciones, ocasionando un gran caos y una innumerable cantidad de bajas, pues no solamente era el jinete con la lanza o con el sable, sino también el caballo que atropellaba al enemigo y lo devastaba. Muchos quedaban abatidos por los caballos. Lanzar cargas de caballería podía por ello definir la batalla tanto a favor de quien los utiliza como en su contra. Los ejemplos son variados, pero las cargas de caballería que nos demuestran esta realidad es la de Eylau, que logró bajo el mando del mariscal Murat definir la batalla como una victoria para el ejército francés, que estuvo a punto de ser derrotado, y la carga de la batalla de Waterloo dirigida por el mariscal Ney como ejemplo de un mal uso de la caballería, pues esta carga fue desastrosa al estar el enemigo preparado para recibirla, formando los cuadros y prácticamente exterminando a la caballería francesa, que podía ser una pieza clave para el triunfo de la batalla. Ante esta carga inesperada de su mariscal, Napoleón mismo exclamaría: ¿qué hace Ney? ¿Se ha vuelto loco? Todo por la mala lectura que Ney hizo de las intenciones del enemigo, pues pensó que el ejército de Wellington se retiraba, pero en realidad Wellington solo estaba desplazando a sus soldados, de manera que pensando en causar un gran número de bajas, Ney se lanzó a la carga, o como la aún peor y desastrosa carga de caballería en la batalla de Balaclava, que terminó con la casi completa aniquilación por haber malinterpretado las órdenes del alto mando. También de la desastrosa batalla de Minden, en la que la caballería francesa quedó destrozada. Las cargas de caballería también eran importantes cuando un ejército enemigo estaba en retirada, sobre todo la caballería ligera, porque de esa manera se podía aumentar las bajas enemigas, dejando al ejército enemigo en peor estado y reduciendo con ello su capacidad ofensiva o defensiva. Las cargas de caballería comenzaron a ser menos eficaces y prescindibles para determinar el resultado de una batalla a medida que pasaba el tiempo, pues los rifles automáticos, las ametralladoras, podían acabar con una carga de caballería en segundos, como la batalla de Borny en 1870, en donde la carga de los coraceros franceses terminó en un fiasco en contra de las tropas alemanas, terminando con la masacre de la caballería francesa gracias a los modernos rifles de los alemanes, que contaban con los primeros rifles de aguja Dreyse, disparando a 200 metros de distancia contra la caballería enemiga. Ahora la caballería no se utiliza más que en desfiles militares o para labores que no tienen nada que ver con la guerra o las batallas directas, reemplazada por la guerra mecanizada, pero seguirán siempre siendo parte de la historia militar y su participación legendaria en batallas decisivas seguirá siendo recordada por toda la eternidad.